Qué bueno que nos siga acompañando esta noche, tema interesante por supuesto para arrancar este mes de diciembre. Vamos a analizar 4 de los principales pilares, motores de la economía del país. Estamos platicando esta noche con el ministro de Trabajo y Previsión Social hablando de desempleo y del empleo también generado, del empleo formal, de los indicadores, de la encuesta realizada este año y los datos que arroja. Y ese es un tema que había quedado pendiente, ministro. ¿Qué dice ese indicador? Bueno, el indicador es muy positivo porque el indicador, que es una muestra amplia de más de 4.000 hogares, 3.000 a 4.000 hogares encuestados en todo el país, con metodologías probadas, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo y otras entidades. El Instituto Nacional de Estadística nos enseña una encuesta de empleo e ingresos que tiene una disminución en la informalidad del 5.3% de la población económicamente activa. La población económicamente activa tiene 6 millones de guatemaltecos más o menos. De manera que el 5% de esos 6 millones son 300.000 puestos de trabajo. Es decir, hay verdaderamente una confirmación de la tendencia en indicadores que nos da tanto la actividad del ministerio como nos da también la afiliación a la seguridad social y como nos da también la encuesta de empleo e ingresos. Pero, como lo dice el presidente de la República, se han hecho cosas y estamos comenzando. Los desafíos son muy grandes, nos falta mucho por hacer, pero tenemos ya las bases sentadas para hacerlo. Y hay un tema que me gustaría comentarlo porque es un tema verdaderamente importante para la sociedad guatemalteca. Hay una unanimidad nacional de que mejoremos las cosas. Nosotros recibimos un incremento presupuestario en el año 2012, que lo ejecutamos, un incremento de más del 36% de nuestro presupuesto. Fue una señal nacional y a la comunidad internacional de que este gobierno quería verdaderamente fortalecer el tema. Apostar a la generación de empleo. Apostar a la generación de empleo, apostar al cumplimiento de la legalidad y apostar al diálogo. Y el resultado fue un 98.5% de ejecución presupuestaria, 100 inspectores nuevos, fortalecimiento de todas las direcciones departamentales, un cambio en los paradigmas del ministerio. Los señores inspectores de trabajo ya no se quedan en los escritorios, salen al campo. Tenemos un plan nacional de inspecciones de trabajo que se conoce en todos los sectores económicos porque desde enero la presentamos. Tenemos un departamento de fomento de la legalidad que va antes de los inspectores dando conferencias, atendiendo a los sectores, atendiendo a los agremiados, desvaneciendo dudas. Entonces, el resultado que se está dando también es producto de una mayor presencia de las instituciones democráticas del país en la vida económica y social del país. Bueno, haciendo cumplir la ley, como usted decía. Sumamente importante, Ministro, ¿verdad? usted hablaba recién de campaña y recordamos estos dos elementos fundamentales, seguridad y generación de empleo, que tienen una relación directa. ¿Cómo usted lo visualiza en un país donde los indicadores indudablemente no son los que quisiéramos en materia de seguridad con la generación de empleo? Porque todos hablan que justamente hay una relación directa dentro del tejido social. Claro, nosotros tenemos que ser prudentes porque los fenómenos muchas veces tienen fuentes de causa diversas, ¿verdad? Pero sí hay una relación de causalidad entre una sociedad más violenta y una sociedad con bastante empleo formal, por supuesto, porque las personas tienen bastante resuelta su situación de vida. Entonces, no tienen que acudir eventualmente personas que pudieran, frente a un empleo formal y una vida honesta, tener que inclinarse para eventualmente llevar pan a la casa por otras vías. Por supuesto, hay otros factores que inciden, ¿verdad? En efecto, los temas educativos, los temas de capacitación, los temas de formación, los temas también de la circulación de corrientes de violencia internacionales, de la droga, de las mafias, ¿verdad? Que tienen una presencia en el país, por supuesto. Y los otros temas que son muy importantes, ¿verdad? La funcionalidad muy limitada y precaria de la institucionalidad. La institucionalidad no tiene el concepto, y la tiene que tener la institucionalidad democrática, de que institucionalidad democrática sí implica libertades públicas, pero implica también controles, implica supervisión, implica que si hay relaciones laborales en donde se respetan los derechos de los trabajadores, no obsta para que tengamos procesos de supervisión y control para que se cumpla la ley dentro de la administración pública. Y ahí hay un tema importante. Nosotros hemos tenido una política de diálogo social y una política de
negociación y diálogo con los trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque el aparato del Estado, si no tiene relaciones laborales estables y orientadas a sus fines, definitivamente no produce los resultados que tiene que producir. Entonces, a través de la política de trabajo y previsión social y diálogo social se ha logrado generar un proceso y una corriente de ordenamiento de las relaciones laborales del Estado, de generar contratos permanentes, contratos estables y remuneraciones adecuadas. Todo incide en la generación de empleo, porque la paz laboral incide también en el clima de negocios. Ministro, y en relación a esta franja que usted recién mencionaba de la población económicamente activa del país, ¿qué lugar ocupan los jóvenes? Indudablemente este sector importante, por supuesto, que se incorpora año con año, sabiendo el papel que juegan y el número que juegan dentro de un padrón electoral. ¿Cómo está esta franja de jóvenes en relación al empleo? ¿Y cuál es la propuesta que ustedes plantean como ministerio para ellos? Nosotros tenemos en el segmento de los jóvenes una preocupación muy particular, por varias razones. En primer lugar, la pirámide y el bono demográfico de Guatemala es muy positivo hacia los años posteriores, porque tenemos muchos jóvenes. Pero ¿qué va a pasar en 30 o 40 años? Ese bono demográfico se nos revirtió si no generamos empleo formal, porque esos jóvenes no van a pagar cotizaciones de seguridad social y no van a tener pensiones en su retiro. Entonces el problema se nos va a multiplicar y a poner más grave. Entonces tenemos que ver con atención la promoción del empleo en los jóvenes. ¿Cuál es la opción que tiene un joven en Guatemala para incorporarse al mercado laboral formal? Ese es el tema. Tenemos los jóvenes entre 16 y 29 años con menores niveles de posibilidades de empleo. Esa es la estadística, lo señala. Entonces, se han intensificado los esfuerzos de formación y de capacitación. El INTECAP, que me honro en presidir, este año tomó la determinación de ampliar sus inversiones en la generación de nuevos centros de capacitación en lugares estratégicos, ampliar la oferta de formación. El INTECAP es verdaderamente una institución de primer orden a nivel latinoamericano y a nivel mundial y está dispuesta ya a enfrentar ese desafío y estamos trabajando en eso. Pero por otra parte estamos activando muchísimo los procesos de intermediación laboral. Nos dedicamos muy especialmente a la preparación de la Feria del Vacacionista, porque en la Feria del Vacacionista armamos realmente un termómetro. La Feria del Vacacionista le ofreció a los guatemaltecos 7,300 puestos de trabajo. La Feria del Vacacionista, la única que se había hecho antes, la hicimos el año pasado y le dio 2,400 puestos de trabajo a los guatemaltecos. Y la empleabilidad fue del 50%. Hoy tenemos 7,200, 7,400 puestos de trabajo a la disposición de los jóvenes. Pero además hemos promovido 2 programas muy importantes. Me los cuenta luego de la pausa, ¿le parece? Tenemos un bloque más todavía para seguir desarrollando este tema, el del empleo, sin dejar de tocar, por supuesto, 2 áreas fundamentales, no solamente la urbana, sino qué pasa para promover el empleo en el área rural. Ya volvemos, esto luego de la pausa.